A las 5:35 de la madrugada, hora local, en la refinería de petróleo de Moscú, ubicada en el distrito de Kapotnia, apenas a 9 millas al sureste del Kremlin, una explosión colosal rasgó de golpe la oscuridad de la noche. Dañó los tanques de almacenamiento y obligó a paralizar las operaciones de la planta por tiempo indefinido. Un segundo antes, aquella era todavía una de las instalaciones energéticas más importantes que suministraba combustible directamente a la región de la capital rusa. Un segundo después, la refinería, con capacidad para procesar 12 millones de toneladas anuales, quedó envuelta en llamas, mientras columnas de humo y fuego se elevaban cientos de pies hacia el cielo y las sirenas resonaban por toda el área metropolitana de Moscú. Kiev acababa de enviarle a Rusia un mensaje imposible de malinterpretar. Ningún punto del territorio ruso podía seguir considerándose totalmente seguro. Incluso una zona a 9 millas del corazón mismo del poder moscovita podía arder. Y la próxima vez, las consecuencias podrían ser aún más severas. Para comprender cómo drones ucranianos lograron aparecer en pleno corazón de Moscú, hay que mirar primero el contexto general. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había propuesto un encuentro directo con el presidente ruso Vladimir Putin en un país neutral, en lugar de aceptar la exigencia del Kremlin de trasladarse hasta Moscú. Pero Rusia se negó. En cambio, Moscú siguió lanzando misiles y drones contra Kiev y muchas otras regiones de Ucrania. Y cuando Rusia rehusó ceder, Ucrania quiso dejarle claro algo muy concreto a Moscú. Buscan la paz no porque sean débiles, sino porque quieren llevar estabilidad real al pueblo ucraniano. Lo más extraordinario de esta operación fue que los drones ucranianos no despegaron desde territorio ucraniano. Salieron del lugar donde Rusia menos lo esperaba, desde dentro del propio Moscú. A unas 12 millas al noreste del Kremlin, en lo profundo del bosque cubierto de niebla del Parque Nacional Losiny Ostrov, un equipo de 9 hombres de la inteligencia militar ucraniana, la GUR, operaba en completo silencio. Normalmente, esa zona es conocida como el pulmón verde de Moscú. Pero aquella mañana se convirtió en el punto de lanzamiento oculto perfecto para una de las operaciones más audaces jamás llevadas a cabo dentro de la capital rusa. Aquellos hombres no estaban ahí para observar. Estaban ahí para desatar una pesadilla sobre el anillo antiaéreo que rodea Moscú. Y no necesitaban aviones furtivos occidentales de varios millones de dólares para hacerlo. Lo que llevaban consigo eran únicamente 8 drones del tipo FP-1, preparados con el método de disparar y huir. Fuego rápido. Abandonar el sitio de inmediato. Desaparecer antes de que el lado ruso pudiera entender qué acababa de ocurrir. Piensen en el FP-1 no como un arma vistosa, sino como una herramienta de combate moldeada por la guerra moderna. Sencillo, resistente, difícil de detectar y lo bastante peligroso para convertir una pequeña grieta en la red defensiva en un golpe mayor. No necesitaba la velocidad de un misil de crucero ni la silueta de un caza furtivo. Lo que lo hacía peligroso era su tamaño compacto, su bajo perfil de vuelo y su capacidad de fundirse con un entorno urbano saturado de ruido electromagnético. El cuerpo del dron estaba construido con materiales ligeros, lo que reducía su peso y limitaba la reflexión del radar. En las pantallas de defensa aérea, el FP-1 aparecía como un pequeño objeto volando bajo a una velocidad poco llamativa, extremadamente difícil de clasificar entre las incontables señales caóticas de una ciudad tan densa y eléctricamente ruidosa como Moscú. Esa era precisamente la debilidad que la GUR quería explotar. Moscú podía estar rodeada por sistemas Pantsir S-1, radares de vigilancia y varias capas de defensa antiaérea de corto alcance. Pero en un entorno urbano saturado, donde las señales civiles, los edificios altos, las líneas eléctricas, el tráfico y el ruido de fondo se superponen constantemente, no todo blanco pequeño se reconoce de inmediato como amenaza real.
Para cualquier fuerza militar convencional, lanzar drones cerca del centro del poder ruso habría parecido casi impensable. Un solo error podía delatar todo el paquete de ataque incluso antes de despegar. Pero para la GUR aquello no era solo una apuesta. Era una ecuación táctica. Usar distancias muy cortas, altitudes muy bajas, firmas de radar mínimas y un despliegue relámpago para transformar la confianza de Moscú en su propia defensa aérea en una debilidad. A las 5:38, hora local, cuando el primer FP-1 abandonó la línea de árboles del Parque Nacional Losiny Ostrov, Moscú todavía no entendía lo que estaba pasando. En las pantallas de radar rusas era apenas una señal pequeña, volando bajo, casi tragada por el ruido de fondo de una ciudad enorme. No parecía un misil de crucero, no parecía un caza. Pero enseguida apareció una segunda señal, luego una tercera. En cuestión de segundos, los 8 FP-1 se habían separado del bosque al noreste de Moscú y avanzaban silenciosamente hacia Kapotnia. En tierra, el equipo de la GUR no se quedó a ver el resultado. En el instante en que el último FP-1 abandonó la rampa, ya estaban recogiendo su equipo, borrando huellas y retirándose de Losiny Ostrov. Esa era la lógica del disparar y huir. Aparecer solo unos minutos, lanzar el golpe y desaparecer antes de que el enemigo pudiera rastrear el punto de lanzamiento. Pero Moscú no era un blanco abierto. Alrededor de la capital rusa se levantaban varias capas de defensa antiaérea de corto alcance, en especial los sistemas Pantsir S-1, diseñados para interceptar drones, misiles de crucero y amenazas a baja altitud antes de que alcanzaran zonas críticas. Con su radar de seguimiento de blancos, sus misiles interceptores de alta velocidad 9Y6 y sus dos cañones automáticos gemelos de 30 milímetros, 2 a 38 m, el Pantsir S-1 era considerado uno de los últimos escudos del cielo de Moscú. En teoría, cualquier dron que entrara en una zona tan defendida debería ser detectado, enganchado y destruido mucho antes de llegar cerca de Kapotnia. Para un ataque convencional, enviar 8 drones a baja altura al centro de esa red parecería casi un suicidio. Pero la GUR no apostaba a la fuerza directa. Apostaba a la confusión. En una ciudad tan enorme como Moscú, el radar no solo mira al cielo, también debe lidiar con reflejos de rascacielos, líneas eléctricas, estructuras metálicas, tráfico en movimiento y capas de ruido urbano. Dentro de ese caos, los pequeños FP-1, separados entre sí y volando muy bajo, podían convertirse en blancos difíciles de clasificar con certeza. En el aire, los 8 drones descendieron aún más, deslizándose junto a hileras de árboles, bloques residenciales y estructuras de concreto para mantener su firma de radar lo más débil posible. No volaban como una gran formación fácil de identificar. Se dividieron en varias direcciones pequeñas y avanzaron sigilosamente hacia la zona industrial de Kapotnia. En los puestos de defensa aérea alrededor de Moscú comenzaron a aparecer señales anómalas. Algunos pequeños ecos se movían con demasiada regularidad para descartarlos como ruido, pero también eran demasiado bajos y demasiado tenues para identificarse de inmediato como amenazas militares. Y esos pocos segundos de duda eran exactamente lo que la GUR necesitaba. Mientras los 8 FP-1 seguían acelerando hacia el sureste, la refinería de Moscú seguía operando como si fuera una mañana cualquiera. Las luces industriales aún brillaban. Los tanques de almacenamiento seguían inmóviles entre la niebla. Ninguna explosión todavía. Ninguna alarma. Ningún fuego antiaéreo. Pero la amenaza ya había cruzado el perímetro exterior de Moscú. Y en cuestión de minutos, ese silencio quedaría hecho pedazos. A las 5:40, hora local, cuando el primer FP-1 estaba a menos de 9 millas de Kapotnia, Moscú finalmente entendió que aquellas pequeñas señales en el radar no eran ruido urbano. Volaban demasiado firmes, demasiado bajo, y todas apuntaban hacia el mismo lugar,
la refinería de Moscú. Dentro de la sala de control antiaéreo, la alerta se elevó de inmediato. Los pequeños blancos aparecidos al noreste de la capital dejaron de tratarse como objetos civiles. Fueron clasificados como drones de ataque, y apenas unos segundos después, la primera capa defensiva de Moscú despertó. Un sistema Pantsir S-1 cercano al corredor de aproximación de Kapotnia enganchó al FP-1 líder mientras cruzaba un hueco entre bloques de concreto. En la pantalla del radar, aquella señal pequeña existió apenas unos instantes, pero fue suficiente. El Pantsir S-1 rotó su torreta al instante. Los cañones automáticos gemelos 2A38M de 30 milímetros alzaron sus tubos hacia el cielo de la madrugada. En menos de 10 segundos, escupieron 300 proyectiles, formando una densa muralla de fuego sobre el corredor de vuelo de los drones ucranianos. El FP-1 líder casi no tuvo oportunidad. Voló directamente hacia el chorro de fuego. Su cuerpo compuesto se desgarró en pleno aire. La estructura ligera, la batería y los fragmentos estallaron hacia afuera en un breve destello y luego se perdieron detrás de los techos de Moscú. Uno abajo. Los 7 restantes descendieron todavía más. Ya no volaban en línea recta. Se separaron, deslizándose por hileras de árboles, zonas residenciales y estructuras industriales para romper la línea de visión del radar. Pero la defensa aérea rusa ya estaba despierta. Y una vez despierto el sistema, el cielo dejó de estar en calma. Desde tejados y puestos de seguridad alrededor del blanco, guardias empezaron a disparar hacia arriba. Las ráfagas de rifles AK-47 a baja altura no eran ni de lejos tan precisas como un Pantsir S-1, pero bastaban para convertir todo el corredor de aproximación en una zona de fuego caótica. El segundo FP-1 recibió un impacto en la cola. Se sacudió con violencia, perdió estabilidad y cayó cerca de una estructura auxiliar en el borde de la zona industrial. La explosión generó apenas una pequeña llamarada y nunca alcanzó el blanco principal. En apenas la primera capa defensiva, Ucrania ya había perdido 2 de sus 8 drones. Pero el problema mayor llegó de inmediato. Los sistemas de guerra electrónica alrededor de Moscú intensificaron su interferencia. Señales civiles, emisiones industriales, reflejos de superficies metálicas y ruido urbano se mezclaron, convirtiendo a Kapotnia en un laberinto electrónico. Para los FP-1 que volaban tan bajo, una pequeña desviación bastaba para sacarlos de su ruta de ataque. El tercer FP-1 empezó a apartarse del rumbo. Fue arrastrado hacia un grupo de almacenes en el borde de la zona industrial. En los últimos segundos, el sistema de guía intentó reconducirlo al corredor del blanco. Pero la distancia era demasiado corta, la altitud demasiado baja y el tiempo de reacción ya no alcanzaba. El dron chocó contra el borde de una estructura auxiliar. Estalló en una pequeña bola de fuego y dejó una mancha negra de quemadura sobre la pared metálica. 3 fuera de combate. Solo 5 FP-1 seguían corriendo hacia la refinería de Moscú. Delante de ellos había fuego más denso, interferencia electrónica más fuerte y el tramo final donde una desviación de apenas unos grados podía hacer fracasar toda la misión. Pero los operadores ucranianos entendían que ya no había margen para vacilar. 3 drones habían caído, pero eso creó lo que más necesitaban: el caos. Humo, interferencia electrónica, alarmas superpuestas y el fuego antiaéreo que acababa de abrirse obligaron al sistema defensivo de Moscú a procesar demasiadas señales a la vez. A las 5:45, hora local, los 5 FP-1 restantes rompieron formación de inmediato. 2 viraron en direcciones distintas, atrayendo la atención de los radares rusos y de los operadores de control de fuego. Su misión era solo abrir un hueco lo bastante largo para que los otros 3 se colaran. La trampa funcionó casi al instante. Un sistema Pantsir S-1 giró su torreta hacia los 2 blancos que se apartaban.
Sus cañones gemelos de 30 milímetros 2 a 38 m se aferraron a los señuelos y desgarraron el cielo matinal con una ráfaga corta. En 8 segundos, se dispararon 150 proyectiles, levantando una muralla de fuego sobre la zona industrial de Kapotnia. Los dos señuelos FP-1 casi no tuvieron oportunidad. Uno fue destrozado en pleno vuelo. El otro perdió altitud. Se estrelló cerca del borde de la zona industrial y estalló en una pequeña bola de fuego. Pero esos fueron exactamente los 8 segundos que los otros 3 necesitaban. Aceleraron y descendieron todavía más, casi rozando bloques de concreto, tuberías y cercas industriales. A esa altitud, al radar le resultaba extremadamente difícil mantener un enganche estable. Y los equipos de infantería en los tejados apenas podían disparar guiados por el sonido y por los tenues destellos de movimiento en la luz de la madrugada. Sin embargo, los rusos ya estaban demasiado familiarizados con esa clase de engaños. Activaron de inmediato el sistema de supresión electrónica Stupor y comenzaron a emitir pulsos de interferencia. El sistema elevó su potencia intentando distorsionar las señales de navegación y cortar los enlaces de control de los 3 drones restantes. En segundos, toda el área del blanco se convirtió en un laberinto electrónico. 2 de los 3 FP-1 perdieron capacidad al instante. Se desviaron del rumbo y cayeron antes de poder adentrarse en el objetivo. El último aguantó unos segundos más, pero también empezó a tambalearse bajo la interferencia y se estrelló antes de alcanzar el perímetro de la refinería. Los operadores rusos comenzaron a respirar con más calma. En las pantallas de defensa aérea, las 8 señales originales habían sido eliminadas. Los partes de intercepción subieron rápidamente por la cadena de mando. En la mente de algunos comandantes rusos, la victoria estaba prácticamente confirmada. Pero se equivocaban. Ucrania no había diseñado esta operación como un solo golpe. Y mientras las tripulaciones rusas seguían ocupadas interceptando los primeros 8 FP-1, el equipo de la GUR en tierra ya había cambiado de posición y comenzado la segunda fase del plan. 5 minutos antes, un dron Baba Yaga que transportaba 10 drones kamikaze FPV bajo su bastidor de carga había despegado del bosque de Losiny Ostrov. Esta era la parte más peligrosa de la operación. Justo cuando las tripulaciones rusas restablecían su prontitud de combate, la Baba Yaga apareció desde una dirección completamente distinta, el noroeste. A una distancia de 6 millas, el dron nodriza soltó los 10 drones kamikaze FPV dentro del corredor de aproximación de Kapotnia. Pero Moscú no era un lugar fácil de golpear. La red antiaérea allí era más grande que el número de drones ucranianos. El sistema de guerra electrónica Pole-21 alrededor del área de Moscú se activó de inmediato. Una cúpula de interferencia electrónica cubrió el corredor de aproximación de Kapotnia, alterando las señales de navegación satelital en el rango entre 1176 MHz y 1575 MHz, mediante suplantación y bloqueo de ruido de alta potencia, causando que los sistemas de guía de precisión perdieran su rumbo. Los primeros 3 FPV volaron de lleno hacia esa zona de interferencia. Sus transmisiones de video se rompieron en fragmentos. Sus enlaces de control parpadearon. En segundos, los 3 se desviaron, perdieron altitud y cayeron antes de poder adentrarse en el objetivo. Al mismo tiempo, los siguientes 3 FPV quedaron enganchados por equipos de seguridad rusos en los tejados, que usaban rifles inhibidores EDM-4S Skywiper. Esta vez, el equipo de supresión volvió a ganar. 2 drones más perdieron estabilidad, se tambalearon fuera de rumbo y se estrellaron antes de acercarse a Kapotnia. El sexto logró mantenerse en el aire unos instantes más, pero también viró y desapareció detrás de un bloque industrial. Por unos breves segundos, los comandantes rusos creyeron haber recuperado el control. Moscú pensó que la segunda oleada ucraniana también había sido quebrada. Pero olvidaron algo.
Estos drones kamikaze FPV no estaban diseñados para volar solamente mientras conservaran señal. Los 4 restantes pasaron de inmediato al modo autónomo de inteligencia artificial de emergencia. Cuando el GPS, el enlace Starlink y el canal de control quedaron cortados, dejaron de buscar al operador. En su lugar, los procesadores de a bordo comenzaron a comparar la imagen que veían de frente con los datos precargados. Tuberías industriales, agrupaciones de tanques de almacenamiento, cercas de seguridad y la distribución estructural de la refinería. Se pueden bloquear las ondas de radio, pero no se puede mover la zona industrial crítica de Kapotnia a otro lugar. Cuando las tripulaciones rusas comprendieron que los 4 FPV seguían volando, el ambiente dentro de la sala de control se tensó otra vez. Ya no eran blancos desorientados, estaban encontrando su propio camino. Los rusos se vieron obligados a desplegar la última capa defensiva. Un sistema Tor M2, cerca de la zona de protección de la capital, recibió la orden de rotar, engancharse a 2 FPV en el borde de la formación y lanzar 9 misiles interceptores 9M338K. Los 2 drones intentaron cambiar de dirección en el último segundo, pero la distancia era demasiado corta. Las cabezas de proximidad detonaron cerca de los cuerpos de los drones, despedazándolos en pleno aire. La proporción se había vuelto frágil. Los 2 últimos FPV seguían volando bajo, entre humo e interferencia. Frente a ellos estaba la última capa defensiva de Moscú, y la refinería de Kapotnia se encontraba ya dentro del corredor final de ataque. A las 5:50, hora local, lo que se abría delante de los 4 FPV ya no era el amplio cielo de Moscú. Era el enorme parque de tanques de la refinería de Kapotnia, donde depósitos de combustible de acero se alineaban muy juntos, conectados por tuberías, válvulas de presión, estaciones de bombeo y grupos técnicos auxiliares. Ese era el blanco al que la GUR había apuntado desde el principio. El FPV número 1 hizo entonces lo más peligroso. Ascendió de golpe a una altitud de 800 pies, convirtiéndose en la señal más nítida en las pantallas de radar rusas. En ese instante, las tripulaciones antiaéreas creyeron haber encontrado la amenaza principal. Un último misil interceptor, recién puesto en estado listo, fue lanzado de inmediato. Pero esa era la trampa. El FPV número 1 había subido para arrastrar la atención de los radares, el fuego de los cañones de 30 milímetros y las descargas defensivas lejos de las otras 3 direcciones reales de aproximación. En esos pocos segundos, los otros 3 FPV bajaron aún más, rozando tuberías, cercas y estructuras auxiliares mientras se acercaban al parque de tanques desde distintos ángulos. Para cuando los rusos comprendieron que la formación se había dividido, ya era demasiado tarde. El FPV número 1 picó de golpe. Ya no intentó esquivar. Se lanzó de lleno contra el primer tanque de almacenamiento de 10.000 metros cúbicos en el borde del conjunto. El impacto produjo un breve destello contra el casco de acero. Después, la presión de la explosión desgarró la pared del tanque y arrojó fuego hacia afuera como una antorcha gigante. La primera columna de humo negro empezó a alzarse sobre Kapotnia. Pero ese era apenas el golpe inicial. Casi al mismo tiempo, el FPV número 2 siguió una ruta paralela a una tubería auxiliar y se estrelló contra el segundo tanque de 10.000 metros cúbicos. La segunda explosión se superpuso con la primera, sacudiendo toda la zona. El fuego se derramó por el borde del tanque, lamió los conjuntos de tuberías y proyectó una luz rojo-naranja sobre las estructuras de concreto cercanas. Dentro de la sala de control rusa, las pantallas de alerta empezaron a encenderse una tras otra. Pero el FPV número 3 ya venía detrás. Se lanzó a través del humo que subía de los 2 primeros tanques, desapareciendo casi por completo dentro de la densa nube negra. En menos de un segundo, reapareció al borde del tercer tanque de 10.000 metros cúbicos y se estrelló contra la lámina metálica. Estalló la tercera explosión. 3 tanques de 10.000 metros cúbicos habían sido destruidos uno tras otro.
3 columnas espesas de humo negro se alzaron casi al mismo tiempo, cubriendo parte de la zona industrial de Kapotnia y transformando la luz del amanecer en un enorme manto oscuro de fuego y ceniza. Pero el golpe mayor todavía no llegaba. El último FPV mantenía la trayectoria más profunda, más baja y más peligrosa. Mientras todos los ojos de la defensa aérea rusa se volvían hacia las 3 primeras explosiones, este dron cortó silenciosamente a través del humo, del fuego y de la última ráfaga de disparos. Su blanco era el tanque de 30.000 metros cúbicos, en el centro del conjunto. El Pantsir S-1 intentó regresar sus cañones. Una última ráfaga rasgó el humo. Los equipos de seguridad en tierra siguieron disparando al cielo, pero el FPV ya estaba demasiado cerca. Ya no necesitaba enlace de control. Ya no necesitaba actualizaciones de navegación. Ya no necesitaba guía externa. Solo necesitaba unos segundos más de vuelo. A las 5:51, hora local, el último FPV se incrustó directamente contra la pared del gran tanque de almacenamiento. Un destello blanco anaranjado brotó del centro de la refinería y enseguida, la mayor explosión de todo el ataque desgarró Kapotnia. El tanque de 30.000 metros cúbicos quedó totalmente destruido, lanzando una columna gigantesca de humo negro directo al cielo de Moscú. En cuestión de segundos, 3 tanques de 10.000 metros cúbicos y uno de 30.000 metros cúbicos habían desaparecido bajo el fuego. Desde lejos, la gente ya no podía distinguir los tanques individuales. Solo se veía un mar rojo anaranjado de llamas, explosiones secundarias que se sucedían una tras otra y densas columnas de humo negro brotando del corazón energético de la capital rusa. Las tripulaciones antiaéreas de Moscú habían derribado muchos drones, pero habían dejado pasar precisamente a los 4 más importantes. Y esos 4 bastaron para convertir a Kapotnia, de una refinería en operación normal, en un desastre de fuego justo al lado del centro del poder ruso. De vuelta en Kapotnia, el discurso oficial de que Moscú seguía siendo un lugar seguro empezó a derrumbarse ante los ojos mismos de los habitantes de la capital. Un segundo antes, la refinería de Moscú era todavía una de las instalaciones energéticas más importantes de Rusia, alimentando de combustible a la región capitalina. Un segundo después, el parque de tanques se había convertido en un mar de fuego. 3 tanques de 10.000 metros cúbicos y uno de 30.000 metros cúbicos habían quedado completamente destruidos, arrojando gruesas columnas de humo negro directamente al cielo moscovita. Ya no era una pequeña explosión. Ya no era un incidente que pudiera ocultarse con facilidad. Desde lejos, los vecinos veían cómo el humo negro se tragaba la zona industrial de Kapotnia. El sonido de los camiones de bomberos, las luces de emergencia y una explosión secundaria tras otra transformaron la mañana tranquila de Moscú en una escena que el Kremlin ya no podría maquillar con comunicados oficiales. Ucrania no golpeó solamente unos cuantos tanques de combustible. Golpeó la sensación misma de seguridad que Moscú siempre había intentado construir en torno a su capital. Una refinería situada a solo unas millas del centro del poder ruso, protegida por múltiples capas de defensa antiaérea, guerra electrónica y seguridad terrestre, había sido igualmente penetrada por drones. Militarmente, esta fue una lección fría sobre la guerra moderna. El radar más potente, el misil más caro o el sistema antiaéreo más estratificado no siempre deciden el resultado. A veces, lo que lo cambia todo es un dron pequeño, una trayectoria a baja altura, señuelos baratos, algoritmos autónomos y una sincronización precisa. Y aquí conviene detenerse un momento a pensar. ¿Cuántas veces en la vida hemos visto que quien parecía más pequeño, con menos recursos, terminó cambiando el destino de una situación mucho más grande que él? Quizá en el trabajo, en el barrio, en la propia familia. Uno crece escuchando en México aquello de que el que persevera alcanza. Y sin embargo, cuando lo vemos aplicado a una guerra, con vidas humanas de por medio, deja un sabor completamente distinto.
Económicamente, el golpe fue todavía más doloroso. La refinería de Kapotnia es un eslabón importante en la cadena de suministro de combustible de Moscú. Cuando los principales tanques quedaron destruidos y las operaciones de refinación se interrumpieron, la presión se trasladó de inmediato al mercado de combustibles, a la red de transporte y al sistema energético de toda la región capitalina. Psicológicamente, el mensaje era aún más claro. Si una instalación energética estratégica dentro del propio Moscú podía ser golpeada, entonces ningún sitio podía seguir considerándose absolutamente seguro. Ni los suburbios, ni las zonas industriales críticas, y en la mente de los planificadores rusos, ni siquiera los blancos cercanos al centro del poder eran ya intocables. Pero el mensaje de Ucrania no era destrucción por destrucción. Kiev quería que Moscú entendiera una sola cosa. Ucrania busca la paz, no porque sea débil, sino porque el pueblo ucraniano ya ha pagado un precio demasiado alto en sangre, en ciudades destruidas y en noches interminables bajo el aullido de las sirenas antiaéreas. Y ahí queda flotando una pregunta difícil, de esas que no tienen una respuesta clara. ¿Hasta qué punto es legítimo llevar la guerra al patio del agresor para forzarlo a sentarse a la mesa? Algunos dirán que es la única forma de que quien inició el fuego escuche razones. Otros pensarán que responder con más fuego solo aleja aún más la paz. Y quizá, si uno mira su propia historia, la de su país, la de su familia, encontrará que ya ha tenido que tomar decisiones parecidas, aunque en escalas mucho más pequeñas. El ataque contra Kapotnia, entonces, no fue solamente un golpe con drones. Fue una advertencia escrita con fuego y humo negro sobre el cielo de Moscú. Si Rusia sigue rechazando una paz real, la guerra dejará de ser algo que ocurre solo lejos de su propio territorio. Y ese es el mayor significado de esta operación. Ucrania no necesita demostrar que quiere que la guerra continúe. Solo necesita demostrar que tiene la capacidad suficiente para obligar a Moscú a tomarse en serio el costo de la guerra, y con ello, a tomarse en serio la paz.